se consigue el cuerpo boca abajo, ¿verdad? Atado de manos con unos cables. Caramba. Y la cara directamente al terreno, arena, era arena. Bienvenidos a Entre Crímenes Podcast, el podcast de Unión Radio acá en el estado Lara para hablar de crímenes, desentrañar eso que hay en la parte de atrás de toda investigación criminal a los fines de que ustedes comprendan desde otra perspectiva qué es lo que hay tras una investigación. Yo soy Cristina Coronado y a partir de este momento te invito a que disfrutes de este episodio número 2. Hola Cristina, un placer nuevamente estar acá en esta tertulia jurídica que se llama Entre Crímenes Podcast. Bueno, y vamos a tener un tema súper interesante, también motivado a la interacción que ha habido con la audiencia que ha visto el podcast, que le ha interesado bastante, y vamos a darle continuidad entonces al primer tema que tocamos en esta oportunidad, que es el tema de la exhumación. Y yo quiero agradecer de verdad de corazón a todos ustedes porque es increíble el apoyo que nos han dado. Para quienes no lo saben, esto se está grabando a pocos días del estreno y hemos sentido un apoyo increíble de lo que ha sido de parte de todos ustedes, así que de verdad gracias, el compromiso es mayor. Totalmente, sí, ha habido muchas interacciones en la calle, los colegas abogados se han detenido a conversar con nosotros, mira, queremos que conversen más sobre ese aspecto, acláranos un poco sobre el tema de la exhumación y bueno, nos vimos en la necesidad de ampliar un poco más ese tema que me parece que da mucho de qué hablar. Totalmente, así que esto es episodio 2, exhumación 2. En la firma de abogados Espinal Fernández contamos con más de 30 años de experiencia que se traducen en confianza y lealtad al atender tus necesidades jurídicas. Ubícanos en la carrera 16 entre calles 26 y 27, Edificio Estrados, piso 5, oficina 54 o agenda tu cita al 0412-672-9765. @Pablo Espinal F. Tus derechos son nuestra preocupación y tarea. Me hago eco de tu agradecimiento por la cantidad de personas que han hecho comentarios en el podcast acerca del contenido, que les ha gustado el contenido. Y tengo personas que se han acercado y han manifestado diferentes temas, sugerencias de temas. Pero respecto al tema que vamos a conversar hoy, que le vamos a dar seguimiento al primer episodio, una colega manifestaba que qué pasaba si los familiares querían, en caso de una muerte violenta de su familiar, ¿qué pasaba si ellos querían cremar el cuerpo y no se los permitían? ¿Qué podían hacer ellos al respecto? Me encanta esa pregunta porque fíjense que en este tipo de casos, cuando hay una muerte violenta o que las causas no están determinadas, lo peor que se puede hacer es cremar a un cadáver. Yo entiendo que quizás las posturas de cada uno de los familiares y las decisiones o tradiciones que tengan como grupo con sus cadáveres sea el tema de la cremación, pero en este tipo de casos lo mejor es atender al sentido común y dejar que la investigación por lo menos llegue a un fin concluyente y satisfactorio. Ciertamente el código no establece, más allá del tiempo propio que el Ministerio Público debe durar con la investigación, ese punto específico, y qué bueno que tu colega te lo haya preguntado, porque hay un vacío allí, no se establece nada, es un tema más de sentido común, pero lo ideal es esperar hasta que el resultado de la investigación por lo menos aclare qué fue lo que pasó. Sí, y hasta temas religiosos se pueden ver involucrados en ese sentido, porque lo he visto. Bueno, entonces vamos a entrar en materia, sí. ¿Te parece? Mis estudiantes quieren saber en materia de exhumación todo lo que tenga que ver con fenómenos cadavéricos. Buenísimo. Fíjate que te tengo una historia que tiene que ver con fenómenos cadavéricos. Por ejemplo, en este caso particular vamos a hablar de momificación. Me encanta. Que es uno de los fenómenos cadavéricos que no se da con mucha frecuencia, no es nada común porque tiene que darse unas características muy particulares. Bueno, fíjate que había una persona que estaba desaparecida durante un cierto tiempo. En la prensa los familiares fueron a la prensa a colocar que esta persona está desaparecida, pasó el tiempo y después de aproximadamente 2 semanas, 10 días, el 6CPC, yo en ese momento era fiscal del Ministerio Público, me notifica que apareció esta persona pero muerto. En una zona, por decir, semidesértica, una que conducía a una playa. Estamos hablando de Falcón, ¿cierto? Estamos hablando de Falcón. Y en esa oportunidad, ellos piden la presencia del fiscal del Ministerio Público que se traslade al sitio. Eso no es un requisito
sine qua non, el código no lo exige, Ujú. pero sin embargo me pareció oportuno porque como el caso había tenido cierta connotación en la prensa, fuimos al sitio. Cuando llegó al sitio, ya había llegado a las comisiones del CICPC, ya estaban ahí, estaba la médico forense, estaban esperando que llegara la fiscalía. Se consigue el cuerpo boca abajo, ¿verdad? Ujú. Atado de manos con unos Ujú. cables Caramba. y la cara directamente al terreno, arena, era arena. Ok. Entonces ya se veía como característica de que el cuerpo presentaba una momificación natural, Ujú. que tiene que ver por el tipo de suelo, Y tenía ropa. tenía ropa, sí. Ok. Por el tipo de suelo, tiene que ver por la temperatura, por el ambiente, por el clima de la zona y también por el tipo de suelo. Entonces el cuerpo pierde, los tejidos del cuerpo pierden muy rápido humedad y entonces se produce ese fenómeno cadavérico que se denomina momificación, que Sí. es prácticamente una momia. Prácticamente, y el cadáver sufre algo que se denomina también la corificación, que es que se coloca como una especie de cuero, Sí, se la pone- piel. Ujú. Ahora, me llama la atención este caso tuyo, esta persona, ustedes cuando hacen el levantamiento de este cadáver, ¿cómo se comportó la fauna de esa zona con ese cadáver? Bueno, importantísima esa pregunta, porque fíjate, cuando voltean el cuerpo, Ujú. después que se quitan las marcas, que voltean el cuerpo, observamos que la fauna cadavérica de la zona había actuado, se había comido varios órganos internos de esta persona, ¿no? Ujú. De este cuerpo. Y entonces, bueno, yo me retiro del sitio y el 6CPC comienza a hacer su trabajo a partir de ahí. Bueno, ya ellos tenían una investigación ya en curso. Posteriormente, con la investigación se determina que han participado 2 personas en este hecho, se les pide la privacidad de libertad, son detenidos y posteriormente les pesa la medida de privacidad de libertad. En ese momento, el lapso de duración de la medida de privacidad de libertad para que la fiscalía se pronunciara era de 30 días, no había la prórroga que tenemos hoy en día. Actualmente tenemos 45 Sí, días. era un proceso sumamente rápido, tenías que hacerlo rápido, y en un caso de homicidio tenías que investigar tantas cosas, se complicaba un poco. El punto es que en esos 30 días la defensa empieza a pedir diligencias y tal, y empieza a solicitar al juez de control la exhumación del cuerpo. Directo al juez de control. Directamente al juez de control. Ya hablamos en la Ujú. oportunidad pasada de ese punto acerca de quiénes podían solicitar o no la exhumación. Se lo solicita el juez de control y la juez de control dice, la voy a acordar. También en la oportunidad pasada te dije, mencionaba precisamente este caso. No me opuse porque mientras la apelación se Claro. resolvía y ya se iba a dar Y querías mostrar transparencia. Quería mostrar ¿Y qué alegaba transparencia. la defensa allí? que había un problema en la autopsia, que la autopsia no estaba clara. Y realmente le estaba falla la autopsia. La autopsia estaba bien. El Ujú. problema es que, como te comenté anteriormente, la fauna de la zona se había comido órganos internos Claro. de esta persona. En la autopsia tampoco se reflejaban heridas de esta persona. No presentaba ningún tipo de lesión externa, ¿Y ni qué fracturas, establecía ni nada. causa de la Únicamente establecía como causa de muerte la asfixia. ¿Qué pasa? Que a esta persona le queda todavía un poco de pulmón. muerte? El médico forense ese pulmón lo llevó a análisis histológico y se consiguió unas lesiones que se denominan petequias, Exacto. que son pequeños estallidos de los vasos sanguíneos del pulmón. Bueno, puede aparecer en cualquier parte del Sí. cuerpo, pero en el caso del pulmón puede ser consecuencia de una asfixia Te mecánica. ayuda a determinar si la causa de la muerte es una asfixia. En este caso, la asfixia sería por sofocación, Ujú. porque Claro. quedó La la cara cara estar pegada. pegada a la tierra, no podía respirar. Se obstruyen las vías respiratorias y la persona fallece por sofocación. Claro, pero se me ocurre que la única forma en la cual una persona que queda su cara pegada a la tierra y sus propios movimientos no fueron suficientes como para voltearse es porque ya tenía un disparo mínimo. No tenía lesiones. Qué extraño eso. Eso era una de las cosas que Ajá. nos llamaba la atención. Entonces, muchísimas hipótesis. Estaba desmayado, sufrió un infarto, Exacto. colocaron la cabeza, Presionándola para para que no que- pudiera ajá. respirar, pero, o sea, ¿Cuánto tiempo? también es especular. Ujú. Bueno, concluimos que fue por asfixia mecánica, Ok. o mejor dicho, la autopsia concluyó que era asfixia mecánica. Y bueno, se da por fin la exhumación. Llegamos al sitio, se pica la losa, se hace en un cementerio municipal de allá, se saca el ataúd Ujú. y lo llevan a un sitio donde se hacen habitualmente las autopsias. Con la morguecita que Una llaman mini aquí. morgue que hay Ujú. ahí, que sería Ujú. un mesón de Ujú. concreto en un cuarto. Sí. Pero ese cuarto no tenía protección, estaba abierto. O sea, podía ingresar cualquier persona que estuviese en el cementerio. Ok. Entonces, en ese sentido, se abre el ataúd. Inmediatamente que se abre el ataúd, ya estábamos las partes ahí. Estaba el juez,
estaba la defensa, por supuesto, estaba la fiscalía, la secretaria, los alguaciles y había unos bomberos y Lo que te pide el código. Lo que sí es el código. Inmediatamente el defensor señala hacia el ataúd, hacia el cuerpo, y dice, quiero dejar constancia que ese muerto no tiene manos. ¿Qué? Sí, que el cuerpo no tiene manos. Entonces nosotros nos asomamos así, evidentemente estaba el cuerpo. Pero fue que el defensor lo vio primero. Cuando se abrió el ataúd, Ajá. él inmediatamente dice, quiero dejar constancia, que quede constancia en acta que ese cuerpo no tiene manos. Ok. Y nos asomamos y el cuerpo no tenía manos. Pero... Entonces, claro, yo veo el cuerpo sin manos, inmediatamente me empiezo también a especular, digo, bueno, esto es, pido las actuaciones y empiezo a buscar, porque en muchas oportunidades se amputaban las manos. Yo no sé si eso se sigue haciendo ahorita. Antes se hacía mucho para el tema de cadactilar. De la de cadactilar, que precisamente lo que habíamos conversado en la primera oportunidad, que el sistema de identificación era muy rudimentario en esos años, y no se contaba con una data digital, y tenías que ir a la sede central en Caracas para poder verificar la identificación, la identidad de una persona. Pero si tú le amputas las manos a un cadáver, debe haber un acta, por lo menos. Por supuesto. Por eso es que le pidió el expediente a la juez para verificar si en la autopsia se había dejado constancia de que se habían amputado las manos. Y no había. O si, no, en la autopsia no aparecía. Y me busco el levantamiento del cadáver y tampoco veo. Wow. Y me busco las actuaciones posteriores y tampoco veo. Entonces, lo grave no es esto, o lo extraño no es esto, sino lo extraño es que inmediatamente que el abogado dice que quiere dejar constancia que el cuerpo no tiene mano, va caminando inmediatamente para el mismo cuarto, llega a una esquina, levanta una bolsa de cemento vacía, levanta la bolsa y están las manos ahí, en la esquina. Entonces dice, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Cómo aparecieron esas manos ahí? Pues, y cómo él sabía que las manos estaban ahí. ¿Cómo él sabía que eso estaba ahí? Bueno, entonces inmediatamente el defensor pido la nulidad, empieza a pedir nulidades y bueno, libertad plena. La cara de todos ustedes. Entonces ahí. La juez me miraba, yo miraba a la secretaria, eso parecía un cuento. ¿Y cómo se descubrió por qué él sabía que las manos estaban ahí? Bueno, después nos vamos a enterar. Pero fíjate, inmediatamente la juez dice, no, bueno, mire, a mí no me esté pidiendo ahorita libertades, ni nulidades, ni nada, porque esto es un acto únicamente para hacer la exhumación y que el médico forense haga su trabajo y tal. Usted cualquier cosa me lo pide por escrito y yo me pronuncio. Exacto. Sabiamente me parece una decisión súper sabia para no... Un acto no es para eso. Exacto. Pero el hecho es que estaba eso ahí. Después, hablando con el celador del cementerio, él me dice que cuando llegamos al cementerio, que fuimos a hacer, que ya sabían que iba a hacerse la extracción de ese cuerpo de ahí, él se había acordado que a ese cuerpo le habían amputado las manos y la habían dejado ahí. Dios. Entonces se tuvo que llamar al médico forense que hizo la autopsia para que llegara al sitio y explicara. Y tomara la entrevista al celador. Todo eso se tuvo que hacer. Una cosa súper compleja. La suma de todos tus miedos de un caso de homicidio. De un caso de homicidio, cómo se puede complicar de una manera tal por un descuido de uno de los funcionarios encargados de la investigación. Y qué importante que se tome en cuenta estas cosas, porque a veces, y justamente entre abogados, cuando ves verdades verdaderas y verdades procesales, no caes en cuenta que este tipo de errores pueden ser conducentes a un desastre procesal, Javier. Sí. O sea, porque un buen defensor... a la impunidad. Claro, un buen defensor sí se agarra de esto y arguye lo necesario como para que, bueno, se genere la duda razonable. Entonces, fíjate, salió en la prensa el defensor diciendo que quién sabe si estaba muerto o estaba de parranda. O sea, cosas tan crueles como esa que a los familiares eso los encrispó y o sea, causó mucho malestar ese tipo de comentarios que haya ido para la prensa a decir eso. Ciertamente hubo una identificación del cuerpo por la vestimenta y tal. Obviamente, lo que hablábamos en esa oportunidad al inicio, en el primer capítulo, en el primer episodio, que es una identificación, si se quiere, precaria, por decirlo de alguna manera, porque es lo primero. Es lo que Pero es lo primero, la ropa, las características de la persona, su cabello, su estatura, ¿verdad? En este caso se hizo de esa manera y se esperaba, era precisamente el médico forense amputó las manos para enviarlas a Caracas, a lo que se llamaba antes la división de microanálisis, donde esas manos las reactivan, nuevamente las hidratan para poder hacer la decactilar, porque como la mano estaba momificada, no podías tomar una huella. No se vería todo acartonado allí, evidentemente. No se iba a poder tomar una huella ni hacer una identificación plena. Les prometemos que vamos a averiguar de qué forma se hidratan los pulpejos, porque hasta ahora no lo sabemos con claridad y nos dijeron una cosa que incluye recetas caseras y no queremos decirle algo que no sé. Y no creemos que eso sea. Exacto. Bueno, no sé si todavía se siguen reactivando de esa manera, no sé. Para que ver. Bueno, el punto es que en este caso particular el médico forense no dejó constancia de la amputación de las manos. Entonces, ¿qué hizo el celador? Cuando una vez que inhuman al cuerpo en la primera oportunidad que se le hace la autopsia, él ve que dejaron las manos ahí y él dice,
yo espero que esto debe ser algo importante, yo lo voy a poner allá en esa esquinita, los voy a tapar con este saquito de cemento para que ningún animal se los lleve, porque es un sitio que está abierto. Pero el defensor sabía ese cuento. Claro, porque el defensor llegó primero, se puso a echarse un cigarrito ahí en la entrada del cementerio, y el celador del cementerio lo abordó y le dijo, bueno, ustedes van a sacar ese señor que está ahí, bueno, hay unas manos que están aquí. Entonces, claro, con ese acento falconiano, saludos a mi gente querida de Falcón. Saludos. El defensor, con esa información, dijo, nada, fue para allá, verificó que estaban las manos allá cuando vieron el ataúd, que vieron que no tenía manos, bueno, ahí se armó la zampablera. Mira cómo me encantan este tipo de historias, porque a veces la gente cree que es imposible y es más bien más común de lo que tú crees. En la práctica, hacer una exhumación, como lo hemos dicho, es algo engorroso, tardío, te desgasta emocional y físicamente, y al fin y al cabo somos seres humanos. Imagino que este investigador, que pues tuvo ese detallazo de olvidar nada más y nada menos que esas manos, pues tuvo su consecuencia disciplinaria. Sí, evidentemente. Bueno, sí, independientemente de las consecuencias procesales que pueden haber, que puede, lo que tú dijiste, pues un caso que está bien llevado hasta el momento, puede inclusive haber nulidades. Quizás en este caso, bueno, habría de alguna manera dudas en cuanto a la identificación, pero que posteriormente se logró. Sí. Me parece a mí, bueno, que el tema de las nulidades también es un tema que da mucho para hablar, porque todo el mundo piensa que las nulidades, que se pueden dar nulidades por todo, y no todo acarrea una nulidad. Y hay abogados que son especialistas en pedir nulidades por todas, y las nulidades no tienen por qué darse en el proceso por algún error procesal o de investigación. Tiene que ser ante violaciones a derechos fundamentales. Exacto. Es lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, entonces está ese caso, estuvo ese caso en boga durante mucho tiempo en la prensa por esa situación particular. Fíjate que me sigue gustando mucho este tipo de casos. ¿Cómo queda el valor probatorio de ese protocolo de autopsia que no señala la amputación de las manos? No le resta valor. No, porque si se quiere, no. Claro, tendrías que complementar y levantar las actas para dejar constancia de qué fue lo que ocurrió. Pero el protocolo de autopsia per se debe describir el cadáver, las heridas que observa y posibles muestras a los efectos de análisis posteriores, como fue la del resto de pulmón. Particular, que como no se podía establecer la causa de muerte porque físicamente el cadáver no presentaba ningún tipo de lesión, se recurrió a la vía histológica para conocer esa situación. Fenómeno cadavérico aquí, Javier, con el tema de la fauna. ¿Por qué la fauna de la zona tuvo acceso a esa cantidad de órganos que me imagino que fue tejidos blandos? Porque evidentemente lo primero que se destruye por aquello de los gases y todo esto es el área abdominal. ¿Fue así? ¿Se metieron? Sí, por esa cavidad. Y bueno, ahí abundan aves de rapiña en esa zona, quizás algún perro. Roedores. Sí, roedores también. Claro, Entonces, posiblemente eso contribuyó a que se dificultase el trabajo de una autopsia. Sabes que en una oportunidad hacíamos un estudio más de campo para conocer la parte de la entomología forense. Okay. Y esto era interesantísimo en la medida en la cual nos dábamos cuenta que la carne de cerdo, que es la más parecida a nivel de descomposición de la humana, se comporta diferente según el clima. Entonces, cuando hablamos de fauna a nivel de entomología forense, vamos a hablar de todas aquellas larvas, pupas, gusanitos que aparecen en un cadáver, pero que varían sutil o grandemente según se trate del sitio de liberación, según haya un clima mayor o menor, y esto sin duda es una de las formas por excelencia desde el punto de vista científico del área de la criminalística entomológica, que a mí me parece súper interesante. Y además que con eso puedes resolver un caso. Totalmente. Puedes determinar, de acuerdo a la fauna de determinado sitio, si ese cuerpo pasó por esos lugares específicamente, dependiendo de ese tipo de fauna. Sí, entomólogos forenses que estén por allí viéndonos, invitados cuando quieran. ¿Y cómo se terminó resolviendo ese caso? Bueno, fíjate, lamentándolo mucho, perdí la vista de ese caso porque fui pasado a otra fiscalía y no conocí. Pero hasta donde tuve conocimiento, esas personas permanecieron privadas de libertad hasta que me imagino que se le habrá hecho juicio, pero no. ¿Y en ese tiempo eran tribunales mixtos? En ese momento eran tribunales mixtos. Qué lástima que perdimos eso. Y con jurados también. Qué lástima que perdimos ese es un caso que debió haberse ventilado por un tribunal con jurados por el tipo de delito. Porque se iba a imputar o se imputó homicidio calificado por robo.
Y si O sea, en la ejecución de un robo, quise claro, decir. y si este defensor fue habilidoso, utilizó justamente esa figura de la justicia comunitaria para generar la duda razonable en ese error, Sí. por aquello de que quienes constituían el escabinato no eran necesariamente abogados. Entonces, Bueno, te repito, en ese momento creo que ese caso se debió haber ventilado por jurado, ni siquiera por escabinos, por jurado, por el tipo de pena, por el tipo de pena asignada. Creo que le correspondería a un tribunal de jurado, que para ese momento estaba vigente el Código Orgánico de Proceso Penal y preveía la figura del jurado, que también sería un tema interesante de tocar los juicios con jurado, los juicios con escabinos y la justicia por los jueces unipersonales. yo los extraño terriblemente y de hecho creo que fuimos muy afortunados en poder haber disfrutado, porque sin duda era un disfrute, de emplear mecanismos procesales y demostrar a nivel criminalístico a esas personas que estaban allí juzgando de una manera bastante imparcial en la mayoría de los casos. Me tocó hacer juicios con jurado, me tocó hacer unos 4 o 5 juicios con jurado, en todos los casos por homicidio. Sí, a nosotros muy acá, bonitos los juicios con jurado, es que claro, impresionantemente es otra interesantes, súper enriquecedores desde el punto de vista humano y desde el punto de vista profesional. Y que te hacen forzosamente cultivar tu capacidad oratoria. Totalmente. Y tu capacidad de explicarte con personas que no necesariamente conocen las ciencias criminales a detalle para que pudiesen entender. Yo recuerdo que en una oportunidad había una señora que decía, ay, pero es que ese muchacho me acuerda a mi sobrino. Y yo, caramba, esto hace que probablemente tengamos que recusarla, claro, porque la idea es que tú no vayas con ningún sesgo. Claro. Entonces, esta señora, y lo miraba, te digo, Javier, que ponía la carita así, yo decía, esto no me gusta. Fíjate una cosa interesante, para ese momento, para la selección de los jurados, eran 9 personas, 2 suplentes, y antes de la selección, antes del momento de la selección, cualquiera de las partes podía eliminar, por decirlo de alguna manera, a uno a los jurados que no les interesara, sin explicar razón. Se podía impugnar, no sé si sería el término correcto. Y eso también se hace en otros países, esa forma de eliminar a los jurados. Y lo que hablas acerca de la oratoria y todo ese tema es el arte de convencer a una persona. Otro dato importante acerca de los jurados, tenían que ser profesionales, pero no conocedores de la materia del derecho. Exacto. Y no podían ser militares, ni policías, ni exfuncionarios de ninguna índole. Ni abogados, por supuesto. De hecho, ¿qué criterio tenías tú cuando se trataba de integrantes del jurado que no eran funcionarios, pero estaban casados con un funcionario? Bueno, tenías la opción de... ¿Verdad que sí? De recusarlos. De sacarlos, claro, ni siquiera un procedimiento de recusación. Tú simplemente decías, no quiero... Te quejabas y ya, pues. Que no quiero que esté vamos a sacar. Podías hacerlo con 2 personas, con 2 de los jurados. Sin necesidad, claro, tenías que de alguna manera tener ya un interrogatorio para poder... ¿Alguno de ustedes es familiar de un funcionario? ¿Alguno de ustedes es familiar del fiscal? Porque también teníamos la particularidad en ese momento que el fiscal que hacía la investigación era el mismo fiscal que terminaba haciendo ese juicio. Que en mi criterio, no sé qué piensas al respecto, debería ser así. Sí, tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo veo muchas más desventajas en que un fiscal de juicio agarre un caso que no trabajó. Sí. Porque, Javier, bueno, no sé, quizás sea producto de la pasión que yo le pongo a cada caso. Cuando tú trabajas un caso, tú lo defiendes como gato patas arriba. De pulgada a pulgada. Claro, en cambio un fiscal de juicio, incluso un fiscal de juicio que tenga un criterio diferente. Totalmente, sí. Fíjate, bueno, lo que pasa es que eso también viene dado un poco por la forma de justicia en los Estados Unidos. Se maneja el tema de un fiscal especializado en investigación y un fiscal especializado en tema de juicio. Que yo no lo veía mal en Venezuela. El tema es que en muchas oportunidades el fiscal que está investigando, me parece, como tú lo acabas de mencionar ahorita, que conoce a fondo su caso, conoce todas las posibilidades por donde el defensor puede entrar o cuáles son sus debilidades, también las conoce. Claro. Tiene más posibilidad de éxito o de que se haga justicia. Totalmente. Porque no dejar cabo suelto, el buen sentido de la palabra. Totalmente. No va a dejar puertas abiertas para que puedan ingresar y pueda haber impunidad. Entonces, es un tema que tiene sus bemoles, pues sus pros y sus contras. Sí, de hecho, yo siempre he considerado que el fiscal que permite una absolutoria por un caso
que firmó él la acusación es algo terrible. O sea, que no haya un recurso en virtud de una absolutoria por un caso que usted mismo investigó. Mira, en mi tiempo de fiscal anticorrupción, esa era una de las cosas a las que le ponía el ojito. Y algo que le vamos a poner el ojito es a esta publicidad, que está genial. Ya venimos. En la firma de abogados Espinal Fernández contamos con más de 30 años de experiencia que se traducen en confianza y lealtad al atender tus necesidades jurídicas. Ubícanos en la carrera 16 entre calles 26 y 27, Edificio Estrados, piso 5, oficina 54. O agenda tu cita al 0412-672-9765. @Pablo Espinal F. Tus derechos son nuestra preocupación y tarea. Cristina, volviendo al tema de la exhumación, ¿qué experiencias o qué anécdotas podrías contarnos que hayas vivido en tu ejercicio? Mira, una vez nos pasó una cosa súper extraña. Estábamos tratando de identificar a una persona que estaba inhumada y que creíamos que se trataba de una persona, pero sus familiares indicaron que no, que esa identidad había sido implantada y como había sido su cara completamente destrozada por una piedra, Wow. pues queríamos verificar cuán cierto era esto. Y teníamos registros forenses a nivel odontológico porque esta persona tuvo ortodoncia. Disculpa que te interrumpa. Ujú. Para próximo programa tenemos un tema de odontología forense. Me encanta. Tenemos varias cosas que comentar ahí sobre un caso de la vida real que puede ser interesante también. Disculpa que te Bienvenido interrumpí. sea. Continúa ahí, Cristina. Disculpado está, doctor. Okay. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, nos buscamos al odontólogo forense, buscamos a los familiares y todo este tema que ya sabemos sobre los métodos para llevar a cabo la exhumación. Y cuando tenemos entonces el cuerpo afuera y la pieza dental, con mucho cuidado, se separó la pieza dental de la mandíbula que quedaba, una parte de la mandíbula, la colocamos en otro lugar para que el fotógrafo forense hiciese el trabajo. Estábamos acá paraditos, los funcionarios, mi persona, la juez y todo este tema, y yo veo como a unos 4 o 5 metros un perro de estos amarillos. Y yo lo veo, pero digo, bueno, no, o sea, está como que por allá. Está expectante. Exacto, y dije, tenemos público canino. De repente el perrito empieza a acercarse y uno de los funcionarios le hace shoo, como para que se vaya. Y el perro, cual jugador de fútbol, hizo una finta como que se iba, pero se devolvió y agarró la pieza, Javier. Dios. Y se fue corriendo con la pieza. La pieza dental se la llevó en el pico. ¡Ah! Eso fue terrible. Y bueno, gracias a Dios pudimos agarrar al perro unos metricos más adelante. El perro soltó la pieza, pero la pieza ahora tenía una incisión Claro. canina. Producto de la mordida del perro. Literal. Y bueno, la odontóloga forense tuvo que explicar la pieza, no sé qué, entonces decía todos los componentes óseos de los huesos humanos, no sé qué, y los dientes y tal. Y también a nivel hacía la explicación, un plano odontológico es tal cual una planimetría de balística, me encantó. Y ella decía, a los tantos centímetros de la pieza número tal se encuentra una incisión de canino. Producto y el acta, por supuesto, las fotos, todo este tema fue necesario para aclarar ese tipo de circunstancias. Fíjate, y se tendría que pedir alguna nulidad y algo por el estilo. Obviamente que no. O sea, Un hecho no sobrevenido. Además que un hecho sobrevenido está debidamente explicado. Claro. Porque el tema es si queda el voleo, si no hay una explicación, ok. Queda la incertidumbre de si es la persona, si no es la persona, o qué puede ocurrir después. Pero si hay una explicación en el proceso, si hay cronológicamente está totalmente explicado y sustentada esa explicación, ¿cuál sería el problema? Pues? Sí, yo lo que le echaba broma al defensor era que le decía, doctor, dígame la verdad, ese perro es suyo. Amaestrado. Porque él no quería, no le convenía justamente identificar a esta víctima. Sí. Eso nos pasó. Y qué bueno que digas que la abreboca del siguiente tema es odontología forense, porque considero que hay muchísima tela que mucho cortar. Material interesante. Todo lo de las mordidas, lo que puedes identificar a una persona a través de las mordidas. Incluso las personas que hemos tenido ortodoncia, no tenemos una mordida exactamente igual a otra persona que haya tenido ortodoncia. Sí, hay unas características muy particulares por la forma de los dientes también, tiene que ver eso. Sí, y todas estas pruebas que se pueden hacer a nivel de investigaciones con miras a identificar a un individuo son magníficas, sobre todo en materia de agresión sexual. El tema de las marcas que se dejan a nivel de mordiscos y estas cosas, incluso no tiene que estar la marca completa, basta con alguna forma como para que se pueda identificar y son bastante buenas.
Y no, eso no solamente lo vemos en películas de Hollywood, se ve No, aquí, claro. se ve en nuestro país. Nosotros tenemos muy buenos odontólogos forenses. Sí, señor. La duda o lo que la queja, que yo siempre digo a nivel procesal, es el hecho de la necesidad de odontogramas obligatorios. Y odontogramas tal cual como me explicaba la antropóloga forense en uno de los casos, que también tenemos que hablar en algún momento, es el tema de cómo vamos cambiando con el paso de los años, cómo se va modificando naturalmente nuestra mordida, los dientes que se pierden quizás por el tema de la edad y todo Claro. esto, mujeres por el embarazo, calcio, en fin, N cantidad de cosas. Y esto es súper importante tenerlo allí determinado y como nación tener odontogramas, porque nosotros llegamos a tener otra tragedia como la que tú investigaste en Vargas y wow, Sí. no, la tenemos Hubiese complicada. sido de mucha ayuda el contar con ese registro. Claro, afortunadamente, de forma privada, los médicos, los odontólogos tienen un registro, ¿verdad?, de sus pacientes, una historia médica, clínica, y ahí se deja constancia, por ejemplo, quizás no de la mordedura, pero sí de las piezas dentales que hay, las que tienen coronas, las que tienen otro tipo de trabajo dental, y con eso también sirve para ayudar a la identificación de un cuerpo, en un caso de que se requiera esa identificación. No, y que también la mayoría de estos odontólogos toman las muestras con este yesito, que además sabe rico. Y eso queda. Y eso le queda. O a veces se lo dan a la persona, a veces lo dejan. Yo tengo una odontóloga que le encanta reservarlos y me parece, yo le digo, no dejes de hacerlo nunca. Le colocan los números y tiene tal cual esta biblioteca, pero todas las muestras de sus pacientes. Está muy bien. Que es lo que deberíamos hacer. Así como en este momento lo que vamos a hacer es invitarlos a ustedes al próximo episodio de Entre Crímenes. Esto llegó para quedarse y sobre todo gracias a ustedes por esa participación, ese feedback que nos están haciendo. Ávidos de que nos digan qué quieren escuchar, de qué temas quieren hablar. Javier y yo, bueno, como han visto, tratamos de hablar de un tema y podemos irnos por muchas aristas, pero no con intención de que ustedes se pierdan, sino porque nos vienen tantos recuerdos y tantas cosas que queremos compartir con ustedes, pero les prometemos que esto cada vez más va a ir hacia satisfacer sus peticiones. Sí, bueno, gracias por la audiencia, gracias por los comentarios, por los likes que le han dado al podcast, y ávidos de esperar que se comuniquen con nosotros por las diversas vías, a través de las redes sociales o a través de los comentarios que están haciendo en YouTube, para que tengamos temas de conversación, para que tengamos nuevas, o hagan preguntas, formulen preguntas sobre temas que consideren que son importantes, que les interesa, y con mucho gusto nosotros lo vamos a tocar entonces en su oportunidad. Así es, suscríbanse al canal de YouTube, por favor. ¿Quieren que esto dure un poquito más de tiempo? Suscríbanse para y le dan que like. La gerencia entonces diga, oye, sí, vamos a hacer lo propio con estos muchachos. Hasta la próxima. Chao, bye bye.